Si usted cree que merece ganar más, que ha aprendido suficiente, que quiere ser su propio jefe, que no sabe cómo empezar esa idea que tanto le apasiona, entonces Hablemos de Negocios, un programa de radio que promueve el emprendimiento en la comunidad latina. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra, solo en quebuenaradio.tv, emisora virtual, talento real. Buenas. ¿Cómo están ustedes? Hoy estamos nuevamente por acá reunidos desde Toronto y quiero dedicar este programa a todos mis amigos que son mis vecinos de este gran país que se llama Venezuela. Los que me conocen, las personas que son cercanas a mí, saben que tengo una predilección y una obsesión, si se puede llamar de esa manera, con este gran país, porque sufro de manera muy cercana todo esto que indica o que implica lo que está sucediendo, ese gran problema. Quisiera dedicarle los primeros minutos precisamente a este país con un par de mensajes. El primero, de una persona que admiro profundamente y que considero, para mí, es la próxima presidente de ese gran país, que es María Corina Machado. Y finalmente, con un niño que les pido que busquen ese video en YouTube. Es un niño que tiene nombre Esteban Amaro. Hermoso, bien bonito. Entonces, los dejo con este mensaje que es de María Corina Machado. Venezuela. Vamos a rescatar. Otra vez. Este proceso está liderado por el ciudadano venezolano. Y nosotros sabemos lo que queremos para Venezuela. Vamos a rescatar nuestra soberanía nacional y vamos a convertir a Venezuela en una tierra de esperanza, de paz, de libertad. ¿Cuánto falta para que Nicolás Maduro salga de Miraflores? Yo voy a repetir en ese sentido, nena, muchas veces. Y es natural. La gente dice, ¿cuánto más? Hemos esperado demasiado. Y cada día que Maduro permanece en el poder, el daño es así, hijo. Cada día. El saqueo es total y es muy cruel. Es muy cruel por lo que tú bien decías, Luis. Las muertes, las torturas de niños. Violaciones de derechos humanos. Crímenes de lesa humanidad han existido en este país desde hace muchos años y se están investigando en la Corte Penal Internacional. Nunca habíamos visto un patrón generalizado como el que estamos viendo hoy, donde niños desde 12 años de edad están siendo detenidos, incluso sacados de sus hogares, maltratados, amenazados, incluso con excesos de orden sexual. Eso es lo que hoy se está produciendo en Venezuela y por eso Nicolás Maduro tiene que entender que esto no tiene vuelta atrás, Señores, esto es muy distinto a lo que vivimos en el 2017 y yo quiero insistirlo, es muy distinto. Y los venezolanos no nos lo tienen que explicar. Bueno, esto es parte de las declaraciones de la... Es distinto, porque hoy la comunidad internacional, María Corina Machado, los actores relevantes de la comunidad internacional no están pidiendo que Nicolás Maduro cambie sus políticas. Ni siquiera están pidiendo que Nicolás Maduro ponga una fecha, unas condiciones para una elección. Que quede claro, aquí la comunidad democrática internacional entendió que frente a un Estado criminal hay que desmontarlo. Lo único que estamos dispuestos a acordar con Maduro, lo único, es la fecha y hora de su salida. Bueno, y ahora, para finalizar este minutico que dedico a Venezuela, este hermoso mensaje del niño Esteban Amaro. Venezuela, por haberme dado tanto, estoy contigo en la risa y en el llanto. Siempre quiero amanecer entre tus brazos, de sabanas que se alargan sin descanso. Que mis niños se diviertan correteando. No hay juguete que se iguale a nuestros campos. Solo quiero un
envejecer entre tus flores, tus mujeres que derriten corazones, celebrar con 4 arpas y con tambores, con trabajo ya vendrán tiempos mejores. Venezuela, tengo en ti mis ilusiones. Bueno, listo. De verdad que sé que este momento que viven y que va a ser superado, va a ser definitivamente como todo renacer, como el ave fénix. Ha habido demasiados desastres, ha habido demasiados problemas, ha habido demasiadas cosas que hay que nombrar y hay que indicar y hay que decir por su nombre para que la historia no se repita. Lo que hoy vive Venezuela es lo que tiene una alta probabilidad la gente de México de vivir. Ya está de manera sistemática ese camino de ese comunistoide, de ese socialismo mal vendido, en donde a través del populismo llegan al poder y de ahí no lo saca nadie, como ahora, sí lo saca nadie, lo saca el pueblo, lo saca la gente, lo saca el hambre. Así que este programa no es político, es de negocios, pero indudablemente nosotros sin tener un ambiente favorable político como el que tenemos por lo menos aquí en este gran país, las cosas fueran totalmente, y son, de hecho, son totalmente diferentes. Así que un saludo y un cariño, un abrazo a todos mis amigos venezolanos, que salgan lo más prontamente posible de esa horrible noche y que lo mejor está por venir. Así que mucha suerte, muchos éxitos aquí con esto. Entonces, estamos en Hablemos de Negocios, estamos en Toronto. Tenemos una maravillosa, una fantástica, gracias amor mío, una fantástica temperatura. Aquí estoy registrando 7 grados, maravilloso, calor, ya estamos, se nos metió definitivamente la primavera rápidamente. Qué bueno, gracias. Porque hace un par de semanas estábamos a menos 20, menos 20 y pico. Pero bueno, este es Canadá y este es el clima que tenemos ahorita. Tenemos para este programa algo muy interesante y es, a veces uno sirve de advertencia o sirve de ejemplo. Y quiero que se convierta por lo menos los errores que yo particularmente he cometido. Y todos estos errores he cometido, sinceramente. Y algunos estoy en proceso de cambio, precisamente. Y es 10 ideas que tenemos que tener en cuenta si queremos tener éxito en los negocios, al menos aquí en Canadá. Que le aplique a usted si está en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, en donde sea. Por supuesto que sí, porque son universales. Ahora, indudablemente, y hablando de política, por ejemplo, sí, no se puede negar que ante un buen gobierno nosotros tenemos, ¿por qué no?, una plataforma más amigable a los negocios. Mientras que, por ejemplo, en Colombia, hacer un negocio es sinceramente un karma absoluto. Tiene uno que gastarse el dinero que no tiene, afiliarse a cosas que no quiere, como cámaras de comercio, cosas que no son, sino, como llamamos nosotros, una tetica, una cosita que le están sacando y sacando a uno, ni siquiera ha empezado. Entonces aquí es diferente, aquí es muy diferente. Aquí tú puedes desde internet, desde tu casa, a la hora que sea, creas una empresa, la pones en internet y la tienes lista en minutos. Y en términos de costos es totalmente diferente. Tú vas a pagar impuestos cuando tú produces, no antes, como se hace por allá. Pero bueno, esas son las condiciones. Por eso yo le digo, el que se pueda venir, que se venga. Esa es una visión. Sin embargo, insisto, todo es factible. Sin embargo, otra vez, 10 ideas. La primera, una regla, y eso lo tenemos que tener en cuenta si nosotros queremos tener éxito en lo que estamos haciendo. Lo primerito es una cosa bien jodida de entender, pero tiene que hacerlo, señor. Y es, no emprendas por dinero. No hagas un emprendimiento solamente para ganar dinero. Si lo haces, es la mejor manera de no hacerlo, de no hacer dinero, me refiero. De no unirse con esa fuerza que es la prosperidad financiera. Uno tiene que saber, y por eso mi recomendación es muy clara para todas las personas que están emprendiendo y para las personas que están en un negocio actualmente, es: lo que estás haciendo es tu pasión, realmente. Lo que estás haciendo es lo que tú harías sin que te pagaran. Y ojo, que tienes que tener en cuenta eso, porque es literal, ¿eh? Cuando tú inicias un negocio, especialmente cuando fue lo que quisiste hacer enseguida, no tuviste, digamos, no fue parte de un plan en donde tú estuviste ahorrando hasta que pusiste. No.
tú sin dinero arrancas un negocio y lo puedes hacer perfectamente. Y tienes que tener en cuenta que durante un tiempo que no se sabe, dentro de la prudencia, ese bebé, ese emprendimiento, esa empresa no te va a generar ingresos. Por lo tanto, si no es tu pasión, lo que estás haciendo va a ser muy aburridor. Entonces, la primera idea que tienes que tener en cuenta es no hacer una empresa, un emprendimiento solamente por dinero. El dinero normalmente se le atrae, no se le persigue. Eso lo dijo el señor Jim Rohn. Hay que saber quién es ese señor, un tremendo autor. Y hay que entender que si nosotros vamos detrás del dinero, es cuando más corre. Es una cosa bien interesante, ¿ya? Si un negocio nada más hace dinero, es un negocio pobre, porque los negocios nos generan beneficios. Y precisamente, y ahorita lo vamos a ver, el negocio que genere beneficios, que produzca bienestar, entre más gente se beneficie de lo que tú hagas, pues así va a ser definitivamente el ingreso que tú vas a tener. El dinero es una consecuencia de un buen servicio, el dinero es una consecuencia de un producto que la gente quiere, que la gente aprecie. Por eso a mí me duele tanto cuando de alguna manera uno se esfuerza y, ojo, una queja, porque la queja no sirve de nada, y las personas dicen, no, que por qué tan caro, y ni siquiera han probado, ni siquiera saben la diferencia, no hay nada, les da lo mismo. Entonces eso significa o que tú estás mal, o que la persona está mal, o los dos. Pero independientemente, debes tener en cuenta ese gran detalle. Trabaja en algo que te apasione, algo que te permita liberar toda tu creatividad, que te permita desarrollarte como profesional y que puedas tú efectivamente ser feliz haciéndolo independientemente de la cantidad de dinero que estás recibiendo. Un saludo a todas las personas que se están conectando. El que tenga algún comentario, pregunta o similar, que me lo haga saber, que aquí los estaré atentamente, casi, esperando que me lo indique, si así me lo permite. Pero el segundo de las ideas que debemos tener en cuenta es la protección de nuestras finanzas. Y ese ha sido, por ejemplo, para mí particularmente uno de los grandes errores. Dicen pues las personas que son expertas en este tema financiero que si tú quieres tener prosperidad financiera, debes tener control absoluto, hasta en centavos, de lo que entra y lo que sale. Y recuerdo yo que en mi vida, cuando en algún momento dado fue un accidente, y lo pongo entre comillas, uno no sabe qué clase de causa había, cuál es la causalidad de ese hecho. Se me dañó mi base de datos, se corrompió, nunca la pude corregir, nunca la pude cambiar, y yo tenía mis finanzas hasta en centavos. Y de verdad que la prosperidad, no era mi preocupación, porque era una época maravillosa. Hoy en día, cuando uno gasta, cuando uno dice invertir o no sabe lo que está ingresando en centavos, es un gran error, y eso lo tenemos que tener en cuenta, especialmente aquí en Canadá. Miren, en este tipo de países, por ejemplo, un errorcito de banco, te puede costar, de verdad, costar. Por ejemplo, me ha pasado, y aunque no fue necesariamente en Canadá, porque fue en los Estados Unidos, pero es lo mismo. Tú tienes el dinero, lo tienes en la cuenta de ahorros, y resulta que por alguna distracción de esas que suceden cuando nosotros no estamos pendientes de nuestras cuentas, entró una serie de pagos. Entraron 10 pagos. Compraste un bombón, compraste una soda, compraste cualquier chuchería de 50 centavos, de $1, cositas pequeñas. Y resulta que los fondos no estaban, había, por decirlo así, $10. La primera transacción, que fue de 20, no pasó, la puso en rojo. Y a partir de ahí, las otras pequeñitas transacciones de centavos o de $1 o de $1.50, le cargaron, porque aquí en este gran país es una cosa bastante interesante este tema de los bancos. Por eso los bancos no son tus amigos, los bancos no son nuestros amigos. Tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que saber eso. Ellos están por su negocio y nosotros estamos por el nuestro. Nosotros creemos que la plata está protegida. Pero el resumen de ese cuento es que el cargo fueron de $35 o $40, ahorita son hasta $49 por cada transacción que el banco rechace. Miren qué interesante.
Si fueron 10, de una vez se fueron $500. $500. Por compras que no superan los $30, que fueron 10 cositas pequeñas. Y eso significa que hay que proteger nuestras finanzas. Ese tipo de acciones en donde nosotros estamos de manera conscientes, muy pegados, y lo digo entre comillas, porque hoy en día afortunadamente la tecnología nos ayuda mucho. Nosotros con un botón podemos en nuestro teléfono poder saber las cuentas, cómo estamos, qué es lo que hay, qué es lo que gira, qué es lo que... O sea, tener conciencia de esta parte. Entonces, eso es una de los elementos que tienes que tener en cuenta en este tipo de sociedades en donde el hecho de un error de esta naturaleza nos cuesta ya $500. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros estamos trabajando, pero se nos olvida este pequeño canal que es el canal del dinero, entonces hay que entender que no siempre van paralelo. Es decir, o sea, tú puedes trabajar como un burro, o puedes trabajar inteligentemente, o puedes trabajar de las dos maneras. Suele uno hacer o lo uno o lo otro. O trabajas inteligentemente o trabajas muy fuertemente. Y no implica que trabajar inteligentemente no implique trabajar fuertemente, pero sí trabajar como nosotros lo consideramos, como trabajar como un burro. No siempre hay coincidencia. Entonces, si algo sucede de esta naturaleza, si algo es en donde tu canal de ingreso no corresponde a esa visión que tú tienes de lo que tú estás prestando, de tu servicio, de la calidad de lo que tú hagas, algo anda mal. Y casi siempre es uno. E insisto, el hecho es, y son varios, puede ser que estás en el mercado equivocado, puede ser que tu actitud respecto al dinero sea equivocada. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, como estrategia el precio, sencillamente por precio vas a salir. Es decir, si tú das las cosas muy baratas, entonces la gente, entre más barato seas, menos te toma en serio. Eso sí es muy claro. Protege tus finanzas. Ten en cuenta que uno tiene que vencer el miedo a esa ignorancia financiera. Asesorarse, otra vez, de un buen contador que te explique. A veces uno ve a estas personas como alguien que le presta el servicio, pero no son parte de su equipo. Y en la misma medida en que eso suceda, en que esa persona tú no lo sientas parte de tu bienestar, de eso adicional que es de arreglar tus cuentas, de presentar tus impuestos y estas cosas, hombre, sencillamente no es una persona que debes cambiar, debes buscar otro. Debes buscar a alguien que propenda, que te intente decir, que lo logre también. Porque muchas veces, insisto, a nosotros nos dan consejos que no tomamos y bueno, sencillamente nos fregamos. Entonces, hay que buscar la protección de las finanzas. Las finanzas y se protegen solamente con esa acción. Saber qué entra, saber qué sale. Tener el resultado en centavos. Tener ese balance mes a mes. Tomarse el tiempo necesario. Y ese ha sido, ojo, y lo digo con total propiedad, ese ha sido uno de mis grandes errores. Simplemente la plata entra, yo confío en que tengo una gran enorme capacidad de facturación y entra, pero entra lento, entra obviamente a una velocidad muy distinta con la que sale, y esto es donde está el problema, y el problema se vuelve liquidez, y cuando viene la liquidez se vuelve emocional, porque no hay nada que nos genere más energía, señores, y ustedes que me están escuchando lo van a entender. No hay nada que nos genere más energía que tener la cuenta llenita. Y no hay nada que nos quite más energía que saber que nos falta, que cómo hacemos, que cómo pagamos la renta, cómo pagamos el mortgage, cómo pagamos el carro, cómo pagamos. Ese retumbar aquí, precisamente cuando nos enfocamos en la carencia, nos expande las carencias. Entonces, ese elemento de no proteger nuestras finanzas va a hacer que nuestro negocio no nos vaya bien. Insisto, en este tipo de países es supremamente delicado. Supremamente delicado. Entonces, hay que entender que la razón principal por lo que las personas tenemos dificultades financieras es porque aceptamos, y ojo con esto, consejos financieros de gente pobre o de vendedores. O sea, si nosotros tuviéramos un mentor, y si lo buscamos, porque si lo buscamos lo encontramos. Si las personas que nos están dando consejos sobre nuestro dinero son personas que están igual o peor que nosotros, no vale la pena, sinceramente. Tenemos que buscar a alguien que sepa, alguien que tenga los resultados, alguien que lo haya hecho. No el que tenga el título, no el que tenga el título, porque es que hay muchas personas que son infinitamente académicos, pero yo estoy buscando es el que tenga resultados. Y ojo con esto,
que si usted compra un libro de Warren Buffett o cualquiera de estos personajes gurús de la economía, que son evidentes lo que han hecho, ese es un mentor para ustedes. Un libro es un mentor. O sea, pero nos tomamos el trabajo de asistir a su conferencia, de pedir la mentoría, porque no, hay que pagar, porque esa gente de eso es lo que ganan. Y precisamente esa transferencia de inteligencia es la que nos hace a nosotros ganar. Entonces la educación formal te da la vida. La autoeducación te dará una fortuna. Es muy importante. Protege tus finanzas. Punto número 3. Idea número 3. Aprende a diario. Hoy en día tenemos la maravillosa bendición de que nuestra vida es más larga, que nuestra calidad de vida es mayor, que tenemos más oportunidades. Insisto, estamos hablando de este tipo de países y yo no dudo que usted se sienta incómodo porque probablemente estas palabras no apliquen o aparentemente no apliquen en el país que usted me está escuchando ahorita, si es un país en alto nivel de conflicto interno o externo. El punto está en que si nosotros dejamos de aprender, en ese momento nos quedamos. Señores, hace 5 o 6 años decía que el conocimiento se duplica cada 18 meses. Yo creo que las cosas hoy en día son más aceleradas. Y los que de alguna manera estamos conectados con este asunto de la tecnología, con las cosas, nos damos cuenta de con qué velocidad las tecnologías, las cosas en general van cambiando. Es realmente pasmoso, es una cosa impresionante. Ahora imagínense que de la forma como tú aprendiste en la universidad, como tú aprendiste en la escuela, como tú aprendiste en la calle, donde tú hayas aprendido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando día tras día? Si nosotros no adquirimos libros, si nosotros no asistimos a conferencias, si nosotros no tenemos entrenamiento técnico, si nosotros no incrementamos, ¿por qué no? Y lo digo muy, muy profundamente, no incrementamos nuestra espiritualidad. Yo no estoy hablando de religión, realmente el aprendizaje a diario se hace cada vez más difícil y en el momento en que nosotros dejamos de aprender nos hacemos viejos, y cuando nos hacemos viejos de manera literal, no importa la edad que tengas, las cosas caen y estoy hablando de negocios. Si nosotros como líder de un negocio no tenemos esa vocación, esa pasión por aprender un poquito todos los días sobre nuestro negocio, señores, ya se murieron y no se han dado cuenta. Ya tienen un acta de función, ya la firmaron ustedes. Entonces, por lo pronto, aprendamos a diario. Hay que crecer interiormente. Hay que desarrollar habilidades de tecnología. Hay que desarrollar, ¿por qué no? Y es muy importante, habilidades como persona, como líder, como administrador. Hay que buscar un equilibrio en la vida, porque si estamos hablando de negocios, pero nuestra familia es un desastre, estamos mal. ¿De qué sirve? O sea, no sirve de nada. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio en la vida y definitivamente hay que escoger lo que nos dé paz. Por lo tanto, el aprendizaje, y estoy hablando ya de lo general y de lo específico, es decir, sobre tu negocio, sobre los ámbitos relacionados con tu negocio y con tu persona, porque eres tú finalmente. Es ese software que tienes, es ese hardware, porque también estamos hablando de alimentación y todas estas cosas. En la misma medida en que nosotros tenemos más energía, la transmitimos, en esa misma medida nos va mejor. O sea, y esto no lo vamos a poder negar. Entonces, ese es el punto número 3, aprende a diario. Punto número 4, sé el mejor. Esta parte es un tema bien jodido porque el ser mejor es muy relativo, es decir, mejor con respecto a qué. Bueno, mejor con respecto a ti, es decir, o sea, mejórate. Y cuando tú te metes en algo, evita la mediocridad. O sea, esa partecita en el cerebro que te dice, ay, deja, evita la fatiga porque tienes que aguantar, tienes que calmarte la energía, deja la ansiedad, tranquilízate. Es precisamente eso lo que en algún momento dado a nosotros nos lleva a la mediocridad. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que si nosotros no hacemos lo que tengamos que hacer, no nos proponemos, no está en nuestra visión ser el mejor en el ramo, pues probablemente ni siquiera estaremos en el ramo, o sea, ni siquiera estaremos en el mercado. Cuando usted se propone trabajar en cualquier industria, en cualquier área, pero
disfruta con la mediocridad, o sea, simplemente porque dicen, no, a mí con tal de que me dé para los gastos es suficiente. O sea, es una cosa infinitamente mediocre y sumamente peligroso. Y es la garantía de que lo que va a ser un total y fracaso absoluto. Entonces, esto de lo que es la calidad cuesta, pero más cuesta no tenerla. O sea, eso es fundamental. Decía Albert Einstein que, mira, no todo lo que se puede contar cuenta. No todo lo que cuenta se puede contar. Una cosa bien profunda. Pero hay elementos que son intangibles que corresponden precisamente a la calidad de las cosas, que no se pueden contar aparentemente, pero que cuentan muchísimo. Tienes que encontrar precisamente ese elemento dentro de tus condiciones, dentro de tus acciones del día a día como emprendedor, para que precisamente esa voz te dé el nivel de calidad que tú mereces y que tus clientes merecen. La calidad es más importante que la cantidad. Y hay un ejemplo en el béisbol que dice que un home run es mejor que 2 dobles. O sea, de lejos, en todos los sentidos. Los dobles casi son intrascendentes. Y bueno, es un efecto. Pero los home run son épicos y se viralizan y te aplauden y tienes un éxito rotundo. Lo hiciste. Entonces, la calidad es mucho más importante que la cantidad. Ese es el punto número 4. Ahora, nos vamos a la mitad, nos vamos al quinto. Y es, asóciate. Bueno, nuestra cultura latina es una cosa maravillosa. O sea, nosotros tenemos cosas muy buenas. Pero uno de los rezagos que tenemos, no sé en qué parte de nuestro inconsciente, nos dicen que la sociedad es mala. Que no te asocies. Y bueno, y de hecho, yo no sé cómo carajo la gente se casa, porque el matrimonio es una sociedad. Si nosotros no tenemos la capacidad de asociarnos con otros, ojo, que el matrimonio es un compromiso brutal, un compromiso muy serio. Pero yo me refiero a asociarse con la gente. Nosotros somos muy dados a hacerlo todo. Entonces yo soy el que diseño, yo soy el que hago. No, yo no con tal de no pagarte o no pagarle a otro. Yo me ahorré eso. Pero estás en una isla. Porque en la misma medida en que tú le compras al uno y al otro, a cada uno de los especialistas, y si eso es especialista, porque hay que entenderlo así, porque si no, o sea, personas con calidad van a estar comprometidos con tu negocio, porque ellos van a transferir la experiencia que tienen en su ramo y te la van a regalar, te la van a ofrecer como parte de sus servicios. Y tú, como buen comprador que tienes que aprender a hacer como empresario, vas a exigirlo de la misma manera. Si la persona no te da lo que tú le quieres dar, es decir, tú le estás dando tu dinero y esta persona no te está dando la calidad de servicio, pues sencillamente termina esa relación, córtala y consíguete otro proveedor más adecuado. Pero te tienes que asociar. Y cuando me refiero a este tema, sobre todo, y esto lo veo muy frecuentemente en nuestra sociedad, aquí en Norteamérica especialmente, que son estas reuniones de networking, por ejemplo, asociarse con personas que de alguna manera estamos compartiendo el mercado, los escenarios económicos, es algo positivo. Ahora, ¿dónde hay, digamos, un comentario respecto a esto? A que la inmensa mayoría de esos networking se convierten en una maquiavélica máquina de vender del líder del networking o de la persona. Entonces, suele sentirse que es como el privilegio de unos pocos para tener una serie de base de datos o de influencia en un grupo determinado, pero realmente tú de ahí sales vacío. Bueno, ya ese es un problema que tú tienes que resolver en cuanto a que solamente el hecho de estrecharle la mano a gente que tú no conozcas, de conversar con personas de temas de negocios que tú de manera normal no lo vas a hacer, porque en la calle te vas a encontrar, y hay que entender, nosotros como empresarios nos encontramos con un 95% de la población que son empleados, y obviamente no es que no tenga valor, pero si tú quieres saber de negocios, reúnete con pares, o sea, para que vibren en el mismo grado, en la misma frecuencia, y esa misma vibración de empresario a empresario te motiva, te carga, te energiza, y todo esto es energía. Señores,
debes asociarte no solamente en lo técnico, no solamente en lo económico, sino también en lo social, como te decía. Pero que no prime lo uno o lo otro. Es decir, cuando tú vas a una reunión que solamente hablan de dinero así acartonado y no sé qué cosa, ni siquiera se saludan, ni se miran a los ojos, es muy aburridor. O cuando es una cosa eminentemente técnica, bueno, es un taller, bueno, ni modo, fue un taller y lo necesitas. Necesitas saber alguna cosa sobre impuestos, sobre alguna tecnología que estás implementando, sobre algo que tú desconoces, pero que quieres conocer. Eso está bien. Pero tienes que asociarte, así sea independientemente, ojalá en grupos en donde puedas tú interactuar, insisto, con pares, ¿ya? Compartir con empresarios, con personas como nosotros, nos amplía la perspectiva, nos motiva, nos aumenta, como les decía, la energía. Entonces, aumenta tu vibración reuniéndote con personas con frecuencia, ojalá con frecuencia, bueno, al menos una vez al mes. Yo no digo que lo hagas todos los días. Pero cuando tenemos ese grupo de referencia, que son personas que no están trabajando en nuestra misma cosa, qué sé yo, porque no necesariamente tiene que ser eso, vamos a tener ese efecto de sinergia. Sí, realmente. Entonces dice que no necesito amigos que cambian cuando yo cambio y asienten cuando yo asiento. Mi sombra lo hace mucho mejor. Eso decía Plutarco. No son ecos de lo que nosotros, no son ecos, o sea, no es eco lo que yo estoy buscando, no es una palmadita en el hombro. Estoy buscando una perspectiva distinta, una perspectiva complementaria, una perspectiva motivadora. Y eso es lo que sucede cuando nos asociamos. Si usted es de los que hace su negocio, no le interesa a los demás, dice, no, que la gente es envidiosa, que la gente no sé qué cosa, es porque en su corazón eso es lo que está pasando. O sea, mire, nosotros proyectamos y no nos damos cuenta, pero cada vez que nosotros emitimos un juicio es porque algo está pasando dentro de nosotros que corresponde precisamente a ese patrón. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, si lo que yo doy es crítica, si lo que yo doy es lo negativo, si yo lo que digo es que no, que la sociedad, que los latinos, que somos envidiosos, que somos no sé qué cosa, que somos desunidos, porque eso es lo que más rueda. Nosotros somos desunidos. Bueno, y nosotros tratemos de unirnos con gente que es unida. O sea, que yo no estoy hablando de que hables con 100.000 personas, de que influyas a 10 millones. No, con que tengas 5 o 10 personas a tu alrededor que vibren en la misma sintonía tuya. O sea, fantástico. O sea, te multiplicas tu poder, ¿ya? Y dice este señor Jeff Bezos, y para los que no saben, este señor obviamente es el dueño de Amazon, dice que la vida es muy corta como para rodearse de gente que no aporte. Así de sencillo. Rodéate de gente que te aporte, asóciate bien. Punto número 5. Punto número 6. Crece a tu ritmo, pero crece. Mire, eso se lo repito. Debes crecer a tu ritmo, pero crece. Es decir, tú no estás compitiendo, caramba, con el vecino, con la cosa. No. O sea, pero lo importante es que crezcas. Y no estoy hablando de solamente crecimiento personal o solamente crecimiento de los negocios, en todos los sentidos, ¿ya? No es obligación de cada negocio tener cual medida, de que facture no sé cuántos millones en tanto tiempo, pero si lo que tú estás haciendo en términos de negocio no crece, se estanca. O sea, y el hecho de no tener ese compromiso para crecer permanentemente, de no tener ese compromiso para mejorar constantemente, de no estar atentos a las nuevas oportunidades, a las señales que nos da esta nueva tecnología, las nuevas cosas, sencillamente nuestro crecimiento se estanca y nosotros nos estancamos. Y no hay nada peor, no hay nada más brutal para la persona, para la gente, para los negocios, que se llama la monotonía. La rutina es el veneno supremo de la vida. Entonces, crece. O sea, sí se puede. Mire, hoy en día con la velocidad de la comunicación, con las oportunidades, con tanta gente especialista en todas las cosas, si nos salimos de nuestro rancho, si nos salimos de nuestra zona de confort, probablemente nos demos cuenta que afuera hay cualquier cantidad de oportunidades. Y las hay. E insisto, sí, yo sé que no es lo mismo estar en México, estar en Colombia, que estar en Estados Unidos o que estar en Canadá. Es diferente, yo sé, tengo la fortuna, insisto, de estar en este fantástico país, vivir desde hace ya 13 años. Y bueno, pero también nos quejamos, o sea que nos quejamos por el frío, nos quejamos por el calor, nos quejamos. Y ese es el veneno. Señor, empresario, crece a tu ritmo, pero crece, no te estanques. Punto número 7, desarrolla tu curiosidad. Eso está muy pegado a aprender todos los días.
pero tienes que desarrollar tu curiosidad. Eso está muy relacionado con la creatividad. El día que dejes de innovar, esa monotonía de la que hablaba ahorita se va a apoderar de tu sistema y te vas a perder. Tienes que explorar, tienes que aventurarte, tienes que cambiar. No dejes que los supuestos se apoderen de ti. Hay suposiciones. Lo que pasa es que yo no necesito eso que tú me dices porque es que ya me conocen a mí, ya todo el mundo me conoce. Falso, falso. Miren, especialmente en este tipo de países, especialmente en Canadá. Y yo no lo digo porque sucede en todas partes, ¿eh? Sucede en todos los lugares del mundo. Si ustedes se dan cuenta, las sociedades son masas que crecen, se expanden y cada día son más. Y el que cree que todos lo conocen es el que ya firmó la cláusula principal del acta de defunción de su negocio. Tienes que tener la curiosidad, tienes que explorar, tienes que aventurarse. O sea, si hay alguien que ya lo está haciendo, explóralo. O sea, que no te amargue, que no te quite el sueño. Pero trata de preguntar, trata de saber, trata de ver. Hoy en día hay negocios que arrasan con negocios antiguos que no exploraron la curiosidad, que no aceptaron el desafío de entender las nuevas tecnologías, la velocidad con la que se comunica hoy en día, cuál es la estrategia, la mejor estrategia para comunicar hoy las cosas. Entonces hay que separarse del pelotón, hay que crear cosas nuevas, ofertas nuevas, formas de enamorar al cliente. Tienes que darle, y ojo con esto, tienes que darle beneficios a tu tribu. Recuerda que tú eres el jefe de tu tribu. La gente no te compra para cumplir necesidades, sino para cumplir deseos. Por lo tanto, si lo que tú estás haciendo no beneficia a tu tribu de alguna manera o de manera radical, entonces no estás explorando esa área fundamental que antes le llamaba investigación y desarrollo, bueno, como tú lo quieras llamar, pero tienes que desarrollar la creatividad. Y insisto, no tienes que saberlo todo, no tienes que ser experto en todo, pero con que seas experto manejando tu negocio ya es suficiente. Y ojo, que tienes que pasar a este punto número 8 y lo voy a conectar enseguida. Tienes que abandonar la idea de que eres indispensable en tu negocio, porque si no, no tienes un negocio, tienes una cárcel. Cuando nosotros nos pasa que si nosotros nos vamos de nuestro negocio y el negocio va mal, se pierde dinero, se pierden las cosas, se pierde todo, se pierden los clientes, no sé qué cosa. Realmente nosotros no tenemos un negocio, nuestro negocio nos tiene a nosotros. O sea, entonces, desde ese orden de ideas, tenemos que entender, y ojalá entre más rápido mejor, liberarás ese peso de tener que estar en ese lugar. Tienes que aprender a rodearte de colaboradores confiables. Tienes que tener colaboradores en los que confíes realmente. O sea, que tengan, bueno, al menos tu misma pasión. O sea, que ellos adquieren porque lo ven en tu ejemplo. O sea, tienen que compartir la misma visión, la misma energía. Si tienes empleados o colaboradores, como tú lo quieras llamar, que estén a tu nivel o que no estén a tu nivel, es demasiado desgastante. O sea, tú no estás para estar permanentemente amargándote la vida, enseñándoles lo que les enseñas todos los días, o no teniendo, insisto, el poder de transferirle a la persona el conocimiento. Y aunque la pasión es muy difícil de transferir, pero sí uno puede motivar precisamente con el ejemplo. Entonces, en esa misma medida, uno tiene que cultivar la habilidad de encontrar y mejorar la gente que tenemos. Si nosotros no tenemos la capacidad, tenemos colaboradores, tenemos empleados, de mejorarlos, de estimularlos a que mejoren, de que encuentren su voz, de que ellos se encuentren y se visualicen contigo, junto a ti, y que caminen el tiempo que van a estar contigo bajo la misma senda, vas a tener un karma. No tienes un negocio, tienes un karma, tienes un gran problema, y entre más gente tengas es peor. Así que te toca aprender a confiar en la gente, te toca aprender a confiar en tus cosas, y realmente es algo que te confieso, debes tener en cuenta para que puedas mejorar tu negocio. Dice, y yo lo repito con frecuencia, me disculpan, ya no sé cuál es el autor de este pensamiento, pero dice que si en tu empresa tú eres el mejor, estás en serios problemas. O sea, eso es de hecho. O sea,
Nosotros como empresarios latinos se nos metió, yo no sé cuándo, ni por dónde, por cierto, porque en el cerebro es difícil, que bueno, tuvo que ser por ahí. Pero se nos metió la idea de que nosotros tenemos que ser el mejor, lo máximo. En la empresa somos lo máximo. Y tú encuentras a personas que ellos son los mismos diseñadores, los estrategas, los vendedores, todo. Ellos son lo mejor. Y entonces uno dice, bueno, ¿para qué tienes gente? ¿Y para qué contratas a un tercero? ¿Para qué contratas a alguien para tener que decirle lo que está haciendo, lo que debe hacer? Es ridículo. O sea, tú le debes plantear a la persona. Y un profesional dice, bueno, ¿cuál es mi misión? Mira, quiero que se pase esto y esto, pero no le van a decir a alguien que va a trabajar contigo cómo lo va a hacer, porque sencillamente le quitaste las alas. Porque, pues sí, hay personas que dicen, bueno, sí, ok, lo que tú quieras, mi amor. Así como tú digas, yo no me voy a desgastar porque me interesa tu cheque. Bueno, aparte de que eso no es un buen profesional. Pero igual los hay. Hay personas que están trabajando por dinero y trabajan por dinero, se dejan hacer lo que quieran. Y los que me conocen saben que si tienen algún inconveniente conmigo, algún choque, algún enfrentamiento, cuando son clientes, cuando son amigos, porque los dos se cruzan, es porque precisamente no soy persona de que simplemente acepta ese cuento y que el cliente tiene toda la razón. No, te equivocas, porque yo de esto sé, yo de esto lo manejo todos los días. Y si lo maneja todos los días, es probable, pues no siempre, tenga una perspectiva distinta y más positiva que la tuya, que es sesgada. Porque tú dentro del problema no ves las cosas que yo estoy viendo, porque yo estoy haciendo un ejercicio en todas las áreas, en todas las partes, en muchos campos, no solamente en el tuyo. Eso me da frescura. Y la frescura es fundamental para todas las cosas, ¿verdad? Cuando te digo que te reinventes, cuando te digo que desarrolle tu curiosidad, es porque precisamente ese es el último, el de las cosas. Entonces, esa partecita tienes que abandonar la idea de que si tú no estás en la empresa, esa empresa se cae. Porque si eso sucede, estamos realmente perdidos. Ojo con el asunto. Bien, punto número 9. Ya casi finalizando. Dice, abraza el riesgo. Mire, si usted es de los que se detiene porque le da miedo lo que va a pasar, usted realmente no es empresario. O sea, así de simple. Aquí no hay nada seguro. O sea, realmente nosotros no hay seguridad. O sea, bueno, seguridad que algún día vamos a terminar entregando nuestros documentos y nos vamos a otro nivel. Pero si quieres ir a lo seguro, vas a vivir con miedo y vas a vivir lleno de sufrimiento. Porque no hay nada seguro. O sea, ningún emprendimiento es seguro, ninguna cosa nueva que desconozcas, que inicies, es seguro. Si te vas a mudar del país de donde estás para otro que tú lo visualizas como una salida, no puedes buscar seguridad, porque si buscas seguridad vas a encontrarte a alguien que te la ofrezca y te va a tumbar, porque eso no es seguro. Esto no es seguro. Esto es un proceso. Tú debes cumplir definitivamente las normas. Si cumples las normas, te va bien. En los negocios, ¿quién emprende con miedo? El que emprenda con miedo le va mal, porque es que ya lo decretó, ya lo pensó en su mente. Su mente inconsciente sabe que tiene miedo, que tiene susto. Y eso no te va a permitir potenciar, no te va a permitir liberar lo que tienes por dentro, liberar tu voz, tener una pasión que te permita a ti manifestarla con un buen producto, con un buen servicio y que te desenfoques del simplemente lo hago por dinero. Lo quiero hacer porque me da placer, lo quiero hacer porque contribuyo, lo quiero hacer porque sí. Pero no es solamente de porque me ofrece tal o cual cantidad de dinero. Entonces, abraza el riesgo. Los ganadores no tienen miedo a perder. Los perdedores sí. El fracaso forma parte del proceso del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. Bien profundo. Así de sencillo. Si nosotros nos enfocamos en tener que hacer las cosas, vamos a la fija, eso no va a existir. O sea, entonces usted no tiene mentalidad de emprendedor. Pero yo no estoy hablando que sea temerario, ¿eh? Porque los extremos se tocan. Es decir, si usted no le da miedo a nada, que no sé qué cosa, y va para la que sea, bueno, eventualmente te va a ir bien. O sea, porque tú tienes tal confianza en que eso va a suceder, que bueno, sucede. Ayer una persona que yo quiero mucho me dijo, por ejemplo, que estuvo haciendo un análisis con estas cosas y que haciéndole unos artilugios a la identidad de las cosas, eso potenciaba energéticamente las cosas.
Y yo digo, no, o sea, una cosa es potenciar energéticamente las cosas, eso sería de artilugio, y otra cosa es que vaya a destrozar una imagen que tiene una razón de ser. Ahora, puede ser un paradigma, pero independientemente de las figuras o de los elementos, porque todo habla. Cuando tú haces un diseño, por ejemplo, y le pones una fuente determinada, está hablando por ti, un color determinado está hablando por ti, una imagen determinada está hablando por ti. Entre más sencilla mejor, entre más sencilla más poderosa, pero cuando nosotros empezamos a complicar las cosas y que duplicamos y que duplica letras, que no sé qué cosa, eso es un enorme error. Pero el efecto no está en la magia aparente de esos símbolos. El efecto está en que tú lo estás creyendo. Y en la misma medida en que nosotros abrazamos el riesgo, con la creencia de que siempre vamos a salir victoriosos, sencillamente vivimos más tranquilos, porque la vida es un riesgo. Todo lo que nosotros hagamos, el emprendimiento especialmente, es un profundo riesgo. Entonces debemos tener en cuenta que el riesgo es de ganadores. O sea, simplemente me atrevo a hacerlo. Todo es un riesgo. Así que listo. Punto número 10. Y hoy vamos a terminar temprano. Fíjense que los voy a dejar salir temprano. Hay que desconectarse ocasionalmente. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo esto. Sin embargo, a veces he hecho, no sé, de manera involuntaria cosas, pero cuando yo hablo de desconectarse, es desconectarse, ¿no? O sea, yo no sé si uno medita. Si tú no meditas, apréndelo. Porque de vez en cuando ese reset es buenísimo. Buenísimo en todo. No solamente en los artilugios, en los aparatos, en los devices, en las cosas. En uno también. Por eso por ejemplo, cuando nosotros dormimos estamos reseteando. Entonces hay que desconectarse ocasionalmente. Yo no me refiero a dormir, ¿eh? Yo me refiero a desconectarse. O sea, el tiempo es indefinido. Entonces, pero el tiempo es clave para reinventarse. Si nosotros no tenemos la capacidad de reinventarnos, la capacidad de desconectarnos de lo habitual, de entrar en zonas totalmente distintas, de estar en la calma, de disfrutar, ¿por qué no?, del silencio, de balancear nuestra energía. Es lo que llamaba Stephen Covey en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, afilar la sierra. Y resulta que nosotros estamos dándole, y resulta que no, o sea, no se trata de eso, o sea, se trata de saber parar, de saber descansar, de tomar aliento, de desconectarse ocasionalmente. Y, por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos cuesta mucho trabajo desconectarnos es de estos aparaticos, que siempre los tengo aquí a la mano. Y resulta que si nosotros no nos desconectamos de las cosas en general, pues sencillamente, caramba, o sea, vamos a estar pegados a algo. Jorge de Jesús, saludos, está por aquí. Benjamín, Daniel Bursting en Barranquilla, que bueno, aquí mi querida llamada Keila Herrera. Bueno, Herrera no, pero bueno. Pero te diré así para que no sepan quién eres. Morzote, felicita. Besitos. Marta, oye, qué bueno verte por aquí, qué chévere. Bueno, me encanta verte. Bueno, entonces, eso es lo que tenía por compartir hoy. El hecho de desconectarnos, de no afilar esa sierra, de no poder dejar en neutro, en un espacio, insisto, en blanco, pone en peligro nuestra sabiduría, nuestra energía, o sea, nuestra eficiencia. Si nosotros no sabemos descansar, definitivamente las cosas se vuelven peligrosas. Y estoy hablando muy especialmente en términos de los negocios. Y dice, para finalizar esto, a veces con los ojos cerrados se ve mucho mejor. Felicitaciones, y estamos hablando de negocios en 8 días y estamos en contacto. Besitos a todos y saludos, un gran abrazo a todos. Chao, chao. Si usted cree que merece ganar más, que ha aprendido suficiente, que quiere ser su propio jefe, que no sabe cómo empezar esa idea que tanto le apasiona, entonces Hablemos de Negocios, un programa de radio que promueve el emprendimiento en la comunidad latina. Desde Toronto, Canadá, conduce el ingeniero Alfonso Parra, solo en quebuenaradio.tv, emisora virtual, talento real.